Buenas tardes, buenas noches a todos. Les agradezco que nos acompañen hoy en el webinar que Johnson Johnson y el Hub de Innovación Distrito Innova Gacé hemos preparado para ustedes con el tema Cuidado Digital, Telemedicina en la Práctica. Mi nombre es Carla Maluli, soy responsable del área de soluciones estratégicas para Johnson Johnson Latinoamérica y me da mucho gusto poder estar con ustedes. Les comento que la información presentada en este webinar no representa la opinión de Johnson Johnson, sino la opinión personal de los ponentes del mismo. Les voy a compartir la agenda que tendremos en el evento del día de hoy. Comenzaremos con la apertura de Tulio Oliveira, vicepresidente de Johnson Johnson Medical Devices para la región sur de Latinoamérica. Posteriormente tendremos una presentación de contexto sobre telemedicina en la práctica a cargo de Margarita Gómez, que es nuestra directora de Asuntos Médicos y Clínicos para Johnson Johnson Latinoamérica. Y después tendremos un panel con expertos que nos compartirán su visión acerca del tema de telemedicina en nuestra región. En pantalla pueden ver un código QR, si ustedes lo enfocan con su celular, les va a aparecer un formulario en donde nos pueden dejar sus datos. Si lo hacen con mucho gusto, nosotros les compartiremos de regreso la presentación que se vea hoy de contexto a cargo de la doctora Gómez y cualquier otra información relevante con respecto al webinar que vamos a presenciar. Sin más, los dejo entonces con Tulio Oliveira, vicepresidente de Medical Devices Región Sur, que nos ayudará con la apertura del evento de hoy. Tulio, adelante. Hola Carla, muchas gracias. Buenas noches a todos. Super bienvenidos a más esa edición del webinar, una alianza de Johnson Johnson Medical con el Distrito Innovation Hub, y para hablar de un tema tan relevante y actual que es el cuidado digital y telemedicina, ¿no? Primero les agradezco por la atención, por la presencia. Consideramos que el tema, la verdad, tiene que ver con el futuro de la prestación, de la prestación en salud, ¿no? Especialmente cuando pensamos desde el punto de vista de la seguridad del paciente en momentos actuales, ¿no? Como estamos y adelante, y también de la sustentabilidad del sistema de salud, en lo que dice respecto a los costos. También el tema de telemedicina nos provoca la reflexión de conceptos como deslocalización, que ganan mucho más importancia, donde la oferta de atención presencial debería tener menos frecuencia, ¿no? Y enfocarse en pacientes agudos, com alta complexidade, e realmente provocando um aumento em la atenção virtual ou digital, que entendemos que agregam desafios importantes para o sistema de saúde, para a dinâmica, pero também oportunidades tremendas, quando pensamos desde o ponto de vista de bajar custos, por exemplo, não? E ajudar em la sustentabilidade do sistema, ou também de bajar la exposição a pacientes, aumentando a seguridade, e, obviamente, um terceiro aspecto seria a capacidade de generação de acesso, uma vez que rompemos a barreira física, geográfica, e se pode apalancar muito mais o conhecimento, a capacidade, a infraestrutura médica a distintos pacientes em distintos lugares, não? Estamos, por suposto, em um momento de transição, e esse sistema de saúde mais preparado, mais fortalecido para atender às demandas atuais, entendemos que a telemedicina é um dos pilares fundamentais deste desenvolvimento, não? Mas a pergunta é, e como estamos em Latinoamérica hoje com esta capacidade de telemedicina? Qual é a penetração em nossos países? Sabemos da importância, muito se habla sobre o tema, e vamos compartilhar com vocês highlights de uma encuesta, e quase 40% de los entrevistados em Latinoamérica comentam que aún hoje não têm um serviço de telemedicina em sua prática. Então, sabemos que está crescendo, mas também muita da atenção que existe hoje por la pandemia, será que continua depois ou regressa a los níveis anteriores? Quais são as barreiras mais críticas para que nossos países realmente incorporem e acelerem a adoção de telemedicina? Bueno, para nos ajudar a reflexionar sobre o tema e, mais que nada, pensar em soluções de maneira colaborativa, que ordenamos esse webinar hoje. O webinar, como comentava Carla, em sua primeira sessão, vamos compartilhar uma visão a respeito da telemedicina em Latinoamérica e depois passaremos a um painel de discussão com referentes
en el tema en nuestra región para entender ejemplos, casos y contestar a preguntas críticas que nos ayuden a seguir avanzando con ese pilar tan importante de transformación de los sistemas que necesitamos todos enfrentar. Sin más, yo quiero invitar a que se some a la pantalla a Margarita Gómez para que siga con su exposición sobre el contexto actual de la telemedicina en Latinoamérica. Margarita es la directora de Asuntos Médicos para la región, es médico graduada de la Universidad Nacional de Colombia con un máster en epidemiología. Margarita, bienvenida, un gusto verte otra vez en webinar. La palabra es tuya. Muchas gracias, Tulio. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta oportunidad. Vamos a hablar de cuidado digital y de telemedicina en la práctica, trayendo un poco de datos de lo que hemos recogido, digamos, de impresiones externas. Si me das la siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Entonces, la telemedicina primero tenemos que pensarlo como un concepto en evolución. Si bien se pensó desde los años 60, cuando había las primeras oportunidades de hacer llamadas telefónicas para hacer seguimiento a los pacientes o para hacer alguna consulta a distancia, y se desarrollaron algunas variaciones, digamos, de lo que se puede llamar telemedicina, que es hacer interconsultas, orientar a los pacientes, hacer un diagnóstico rápido cuando usted necesita que le envíen una ambulancia, un servicio crítico o monitorizar a algún paciente que está en cuidado en casa, definir si es una urgencia, que es lo que llamamos teletriage, o sea, según los síntomas del paciente, si tiene que ir a urgencias o qué tiene que hacer, o ya lo que estamos viendo un poco más avanzado, que es la teleconsulta. Y ahí es cuando entramos a hablar de cómo se transforma esto en el cuidado digital. Adelante. Es importante mencionar que en 60 años de evolución que llevamos ya de la palabra telemedicina o el concepto, mucho ha cambiado. Y tenemos herramientas digitales y herramientas tecnológicas que nos van a permitir avanzar en la adopción de la telemedicina y de los conceptos de telesalud que vamos a ampliar más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, en el mundo vemos el avance de la tecnología, casi que es una avalancha de tecnología sobre todos nosotros, y ustedes son testigos como yo de lo que viene sucediendo, como gigantes de la tecnología como Google o como Apple u otros se han venido sumando a esta telemedicina. Tenemos entonces los relojes inteligentes que pueden medir signos vitales, el pulso, el ritmo, definir si hay una fibrilación auricular y generar una alerta, y otro tipo de herramientas que se han venido sumando para constituir una telemedicina probable que vino y que probablemente no se va a ir, sino es la evolución de nuestro ejercicio de la medicina. Adelante. Entonces, quiero precisar dos términos. Telemedicina, que es el servicio clínico remoto, mientras que la telesalud se refiere a todos los servicios clínicos y no clínicos que se hacen remotamente. ¿A qué me refiero con eso? Se puede hacer entrenamiento de profesionales de la salud, reuniones administrativas, educación médica continuada, tanto a pacientes como a profesionales de la salud. Y esto es lo que compite ya y permite ya hacer toda una compilación de habilidades que se convierten en la telesalud. Ya tenemos algunas variaciones o tipos de telemedicina. Hablamos de la medicina interactiva, que es cuando el paciente puede comunicarse con el paciente, con el médico en tiempo real. Estamos hablando del monitoreo remoto de pacientes, como les decía, en entidades crónicas se puede hacer una monitorización de ciertos señales o signos que nos permiten ver la evolución de los pacientes y con unos equipos móviles que pueden ayudarnos a tomar los signos vitales o unas mediciones muy básicas de los pacientes a distancia y dar indicaciones. Cuánto salió su nivel de glucemia, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro, consulte, aplíquese la insulina o alguna cosa similar. Y también que nos permiten almacenar datos y reenviarlos para poder consultar con colegas a distancia. Hay distintas aplicaciones de telemedicina, no voy a mencionarlas todas, pero lo que nos permite es acercarnos de una manera virtual, que es la nueva realidad, a los distintos actores de salud, es decir, paciente, médicos, colegas, interconsultas, ayudas en cuidados preventivos, como también dar una perspectiva a los pagadores de lo que puede estar sucediendo con la población asegurada. Sigamos. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de la telemedicina? Uno,
el mayor acceso. Hoy en día, Internet pues vino a inundar obviamente todos los rincones de nuestro mundo y aún en lugares que podemos considerar apartados, hace parte como del día a día de las personas. Puede que todavía nos falte, estamos totalmente de acuerdo, pero eso permite entonces llegar a lugares donde probablemente el acceso sería mucho más difícil de forma física y optimizar entonces las agendas de los pacientes y de los médicos en definir de qué manera se debe hacer el cuidado del respectivo paciente. Permite optimizar la infraestructura médica, porque no es necesario que cada vez tengamos instituciones más grandes y más grandes y más grandes, monstruos de instituciones para este pedacito, sino que algunas cosas o muchas cosas ya se pueden diferir a un cuidado tipo telemedicina a distancia con la tecnología y permitirnos entonces optimizar los recursos. Por otro lado, se ha visto que nos permite ahorrar tiempo y ahorrar de esta manera costos. Cuando un paciente tiene que desplazarse a una consulta, tiene que ir de un lugar a otro, hay que agregar todos esos costos en el sistema, mientras que esta práctica, digamos, de la telemedicina nos permite hacer unas consultas rápidas en corto tiempo y a menores costos en la mayoría de los casos. Por último, algo que hemos hablado, probablemente un concepto que viene afianzándose con los años, es la experiencia del paciente, la experiencia del cliente en otros ámbitos. Y es que para el paciente también puede ser muy cómodo poder consultar y resolver algunas preguntas para inmediatamente recibir una respuesta de orientación y ser más sencillo para él el acceso también a la salud. Siguiente, por favor. Importantísima esta frase, la quise resaltar, y es que la virtualidad se nos impuso y probablemente la del tema de la pandemia y COVID-19 puede ser el catalizador de un cambio más amplio en la tecnología sanitaria. Esto es lo que nos ha impulsado a buscar formas alternativas de seguir teniendo atención en salud de una manera segura, dado que el distanciamiento se volvió obligatorio, mandatorio e impuesto. Sigamos. Aquí solo por mencionarles algunas especialidades de la telemedicina. Desde hace un tiempo, las imágenes diagnósticas, al ser digitalizadas, pueden ser compartidas entre distintos especialistas y buscar la forma, digamos, de llegar a un diagnóstico más preciso, de ampliar la imagen, de hacer el famoso zoom, de buscar unos contrastes, en fin. Entonces, todas estas especialidades ya tienen, digamos, un recorrido en telemedicina que nos permite llegar a más pacientes y desarrollarnos en esto. Adelante. Y en América Latina se hizo una encuesta por el equipo de Global Health Intelligence en donde se les preguntó a varias personas del sector salud cuáles serían los principales desafíos para la adopción de la telemedicina en América Latina. Limitaciones culturales, estoy acostumbrado a ir al médico, a que me atiendan, el médico está acostumbrado a ver al paciente físicamente, a recibir esta información directa, a practicar un examen físico, etcétera. Es el 28% apenas. Vemos también modelos financieros que todavía no están adaptados a esto. Ya algunas cosas evolucionaron y de nuevo, gracias, todo tiene su lado positivo, pero gracias a este confinamiento secundario a la pandemia. Falta de apoyo político y falta de preparación tecnológica para nosotros manejar todas estas herramientas que están surgiendo en el día a día. Pero lo más importante es esta falta de decisión y entendimiento de las implicaciones de la telemedicina para los distintos actores. O sea, que el paciente se sienta cómodo con este tipo de atención, que entienda cómo llega este tipo de atención, que el médico se sienta cómodo y entienda de qué manera puede ejercer su profesión y su atención y cuidado en salud de una manera eficiente y efectiva para los pacientes. Que el pagador entienda que el servicio de salud dictado de manera remota o telemedicina no quiere decir que haya un menor nivel de atención o de calidad en la atención en salud. Y de la misma manera el gobierno permita, o los gobiernos permitan, hacer una adopción de este modelo de atención de una manera más rápida. Esa es nuestra gran barrera. Sigamos. Entonces, siguen, por favor, ya creo que lo toqué, cultura y mentalidad. Entonces, la penetración de telemedicina es 30% mayor en instituciones públicas. Hemos visto que la telemedicina se ha empezado a extender y cuando hablamos de locaciones remotas o esto puede ser ahí donde ha habido como una mayor penetración. Sin embargo, no es suficiente. Solamente
Hemos llegado a algunos sectores, nos falta un marco regulatorio, cuál es la responsabilidad del médico, cuál es la responsabilidad del paciente en este tipo de telemedicina, del pagador, del asegurador, y cómo los servicios de telemedicina puede que no estén apuntando a las necesidades en salud actuales de la población. Para nosotros, todos los latinoamericanos, no es un secreto que así como tenemos tecnología de punta y poblaciones que pueden tener una tecnología muy avanzada para su atención en salud, también tenemos necesidades básicas insatisfechas. Ahí es donde tenemos que enfocarnos y saber de qué manera podemos llegar con telemedicina a cubrir las necesidades de la población y no quedarnos en un nicho o en un pequeño sector. Chile es el líder regional en la penetración de telemedicina, probablemente por su avance también desde el punto de vista tecnológico, y presenta un portafolio diversificado de servicios en varias especialidades. Sigamos. El 58% de las instituciones que han aplicado la telemedicina son hospitales generales, no centros de cuidado especializado o centros de excelencia. Y la penetración de la telemedicina está directamente relacionado con ese nivel de sofisticación, digamos, de las instituciones. Se necesita entonces apalancar la tecnología desde el nivel primario del hospital general para permitir a los médicos cubrir la demanda en salud. Los esfuerzos de implementación de la telemedicina son lamentablemente aislados y dispersos y frecuentemente dejan entonces proyectos que arrancan con toda la energía en el sector público y algunos en el sector privado, pero se vuelven islas y no hay realmente un sistema de salud encadenado con la telemedicina para una entrega de servicios de salud que esté combinado con las instituciones y los recursos que tendría el gobierno en determinado momento o incluso su red de servicio privado. No está encadenado adecuadamente, entonces no le estamos dando toda la importancia ni el potencial está desarrollado. Sigamos. Entonces, esta es la encuesta que igualmente nos mencionaba Tulio al inicio, que se hizo desde Johnson & Johnson en cuanto a la telemedicina en América Latina. Vemos cómo el 61% de los profesionales de la salud sí ofrece telemedicina y un 39% no. Vemos cómo hay unas diferencias de adopción o de percepción también en el uso de la telemedicina. Se reportó un crecimiento importante en este último año en cuanto al uso de la medicina también. Hay un crecimiento de más del 50% reportado por el 38% de los usuarios y un crecimiento del 25 al 49% en el 18% de los usuarios en los niveles prepandemia versus los actuales. Como les decía en una diapositiva anterior, probablemente la pandemia y pues por COVID-19 se ha convertido en un catalizador de estas herramientas a distancia y de telesalud que podemos utilizar. Sigamos. Entonces, ¿cuáles serían los desafíos y oportunidades para la telemedicina en América Latina? No voy a entrar en el detalle de cada uno de estos, esta presentación va a quedar igualmente digamos, al servicio público, pero básicamente vemos que la tecnología como tal o tecnología de salto, que es esta tecnología que llega con unas grandes innovaciones y que hasta cierto punto nos atropella, es probablemente el desafío más grande. ¿Cómo integrar, por ejemplo, modelos de inteligencia artificial en nuestra atención de salud? ¿Cómo soportar las decisiones con inteligencia artificial? ¿Cómo cumplir la demanda? ¿Cómo mejorar la experiencia de los pacientes? ¿Cómo mantener la propiedad de los datos y la confidencialidad sin que haya ningún tipo de lesión o de, digamos, ofensa para los pacientes, sino que esto se pueda mantener en el ámbito de la protección de los datos personales? Y cómo definitivamente apalancar entre las distintas islas, como mencionábamos anteriormente, y convertirlo en un sistema de atención en salud. Estratificar, segmentar y definir cuáles son los servicios de salud que podemos inmediatamente mover a telemedicina, cuáles no, cuáles son las características que podemos utilizar de la tecnología y cuáles debemos seguir desarrollando. Hemos visto, probablemente algunos de ustedes lo han visto, como en hospitales como Einstein ya se mide la temperatura y signos vitales solamente por una cámara y una pantalla que evalúa, digamos, el paciente sin tocarlo. Entonces, hay unas oportunidades en cuanto al progreso, que ha sido más lento de lo esperado. 60 años es demasiado para cualquier advenimiento de tecnología. Nos falta el marco regulatorio para que permita darnos un abordaje que sea a largo plazo y una estrategia sostenible para la telemedicina. Y por supuesto tiene que ir acompañado de un reembolso y una financiación del proyecto. O sea, tiene que estar asociado al sistema de salud del país y ojalá pudiéramos asociarlo también a la región como tal, ¿no? Obviamente existe el miedo al cambio.
tenemos que trabajar en eso en todos los actores de salud y tenemos que alinear en los objetivos políticos y médicos para hacerlo una realidad, porque los cambios tecnológicos definitivamente ocurren a ritmo vertiginoso. Continuemos. Esto es solamente una imagen para resumir lo que estábamos mencionando. Todo se debe centrar en la atención del paciente y los distintos actores y herramientas tecnológicas nos deben ayudar a mejorar la calidad y la atención en salud. Sigamos. Entonces, un concepto que nos desarrolló un poco también Tulio en nuestra introducción es la deslocalización. Ese miedo un poquito a que si no voy donde el médico físicamente, ¿qué es lo que sucede? Es algo que debemos romper. Y precisamente la IGI y los grandes autores de las transformaciones en el sistema de salud nos han permitido entender que este concepto es necesariamente útil y definitivamente hay que aplicarlo al día a día. Cómo deslocalizar la atención en salud y acercarnos al consumidor de salud. Sigamos. Y en la práctica, algunos ejemplos de lo que está sucediendo. Les traje algunos ejemplos de Banmédica en Chile. Hablan precisamente del doctor Juan Pablo Uribe, que es el líder en este momento de Banmédica. Nos menciona cómo en menos de 3 meses hemos sobrepasado 40.000 atenciones a distancia para Banmédica. Tenemos ejemplos también de lo que está sucediendo en otras latitudes, un servicio que cambió significativamente. Nos menciona Ingrid Brichler, que es la CEO de Llamando al Doctor, que es precisamente una de las aplicaciones, y habla de un crecimiento del 3.400%. En Colombia, la Asociación de Pagadores, ¿no? Sí, en nuestro país, en Colombia, habla precisamente de una transformación y que habían rebasado, gracias al COVID-19, de nuevo, 400.000 consultas mensuales. Incluso el ministro de Salud de Colombia mencionó cómo ha habido un salto de casi 10 veces en las teleconsultas, pasando de 361.000 a más de 3 millones en los servicios de telemedicina. Ejemplos. Sigamos. Por último, solo voy a mencionar algunos tópicos, y es que hay que agregar a esto los pioneros. Definitivamente los startups y las distintas oportunidades nos están permitiendo avanzar con pilotos y pioneros, digamos, que nos están permitiendo ir incrementando los servicios de telemedicina y aplicándolos a pacientes. Sigamos. Cómo la expansión se ve en los distintos prestadores de salud, teleconsultas en el portal. Casi todos los pagadores ofrecen hoy en día teleconsultas, los hospitales y los prestadores de servicios igualmente, para que podamos tener acceso a esto ahora que, de nuevo lo menciono, el distanciamiento se volvió obligatorio. Sigamos. Igualmente los financiadores o pagadores están en digamos, en el movimiento de cambiar la forma de ofrecer los servicios de atención en salud a través de la telemedicina y agregándolos a su portafolio de servicios. Pagadores como Sura, financiadores como Bupa, etcétera, ofrecen los servicios de videoconsulta desde ya en sus portales. Sigamos. Y las plataformas que se han, digamos, multiplicado hasta cierto punto. Aquí hay algunos ejemplos de estas, donde todas lo que hacen es buscar acercar el paciente al médico, y hay distintos modelos, digamos, de negociación entre pacientes, doctores y estas plataformas y los aseguradores, pero a la hora de la verdad hay distintas plataformas que nos permiten hacer la aplicación de la telemedicina. Sigamos. Y adicionalmente, cuando pensamos en el ecosistema, viene a jugar también papel lo que se denominan las aceleradoras, que nos permiten la integración de distintas partes, digámoslo así, de nuestro sistema de salud para permitir acelerar definitivamente la adopción de la tecnología en telemedicina, y que nos van a permitir dar un salto utilizando distintas herramientas que nos van a ayudar a mejorar esta telemedicina que, a pesar de que lleva 60 años, no ha evolucionado a la velocidad que debería o se habría esperado. Sigamos. Por último, un ejemplo que quisiera mostrarles también es cómo un servidor, creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, de servicios de telefonía, de televisión, de telefonía móvil también, presentó soluciones de telemedicina asociadas a su paquete de, digamos, de servicios telefónicos. Incluye Salud Digital, la plataforma que ellos están proponiendo para ofrecer servicios de telemedicina a través de Claro. Y esto es Claro Colombia. Sigamos.
Igualmente, como les mencioné en alguna de las diapositivas anteriores, esto nos abraza. Definitivamente, los Big Techs también se están expandiendo en salud y ofreciendo servicios a través de sus plataformas habituales que suelen ser pues plataformas por internet remotas para permitir entonces un abordaje de la salud de manera mucho más amplia y desde la misma perspectiva tecnológica que ha abrazado al mundo. Sigamos. Por lo tanto, nosotros desde Johnson Johnson queremos ofrecerles esta perspectiva de que la telemedicina llegó para quedarse y que las soluciones que podemos ofrecer a través de la colaboración con los distintos actores de la salud nos van a permitir entregar un mejor servicio de salud unidos a este tren de la telemedicina que vino para quedarse y que nos va a permitir llegar a más pacientes. No solamente estoy hablando de remotos, sino los pacientes que tenemos cerca, pero que de pronto el acceso a la salud ha sido limitado, de mejor manera, mejorando el servicio de salud, incrementando el uso de la tecnología en favor de los pacientes y de los usuarios del sistema de salud, como los distintos actores. Muchas gracias a todos. Si hay preguntas, tenemos un super panel para que haga la discusión respectiva. Gracias a todos. Creo que le doy entrada al doctor Barbagallo. Bien, muchas gracias, Margarita. Bueno, he recibido como pregunta acerca de las claves de éxito de un programa de telemedicina en una institución. Primero quiero agradecer la invitación. Me presento, soy Gabriel Barbagallo, médico de Argentina, presidente de la Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina y gerente de OSDE. OSDE es una institución financiadora de salud de la Argentina, una de las más grandes. No sé si, Carla, vos querías primero hacer algún tipo de introducción, así que te dejo a vos primero. Muchas gracias, doctor. Sí, déjeme retomar y déjeme tener el honor de presentarlo. Ya me ayudó un poquito, pero si me permite, quiero compartirle a la audiencia. En la pantalla están viendo un código QR de nuevo. Si ustedes lo apuntan con su celular y nos dejan los datos en la forma que les va a aparecer, podemos compartir con ustedes la información de la presentación que acaban de ver con muchísimo gusto. Voy a presentar entonces al panel de distinguidas personalidades que nos acompañan hoy. El doctor Barbagallo ya se me adelantó, pero les comparto que es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue asesor médico en el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina y actualmente lidera el área de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Empresaria de OSDE y es presidente de la Asociación Civil de Telemedicina de la República de Argentina, la ACTRA. Doctor Barbagallo, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Antes de pasar a la pregunta que tenemos para usted, permítame presentar al resto de nuestros panelistas. Nos acompaña la doctora María Fernanda Escobar Vidarte también, que es ginecóloga y obstetra con especialidad en medicina crítica y cuidado intensivo de la Fundación Valle de Lili. Además, lidera el departamento de telemedicina de dicha institución. Doctora Escobar, bienvenida. Tiene su cámara apagada, si tiene oportunidad de prenderla, lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Continúo con el ingeniero Jesús Hernández Camacho, que es ingeniero en inteligencia de mercados. Luego de varios años de experiencia en la tecnología en el área de salud, junto a su colega Daniel Corona Gallegos, crearon en 2016 los primeros sistemas de integración digital bajo el modelo InsurTech, a lo que ahora llaman We Company, que es una de las empresas en México que provee servicios de medicina en este país. Ingeniero Hernández, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Y por último nos acompaña el licenciado Pablo Otero, que es graduado de Administración en Salud de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en el sector de pagadores de salud y actualmente es gerente nacional de salud de la EPS en Sura. Licenciado Otero, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas noches y gracias por la invitación. Al contrario. Muy bien, entonces, doctor Barbagallo, regreso con usted. Quisiera yo, viendo el contexto que nos provee Margarita, que toca muy sutilmente la situación que cada uno de nuestros países como parte de Latinoamérica tienen con respecto a la tecnología de telemedicina. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las claves para el éxito de un programa de telemedicina como tal?
Bueno, reitero entonces el agradecimiento a Johnson & Johnson por la invitación. Gracias. Y en aras del tiempo vamos directamente a la respuesta. Lo primero que quiero decir es que nosotros en ACTRA somos entidades de salud y la telemedicina es una práctica de salud. O sea, la clave del éxito, o sea, dentro de ACTRA, de la Asociación Civil de Telemedicina, no existen entidades de tecnología ni entidades de logística. O sea, son entidades que proveen salud porque entendemos que la telemedicina es eso, es una herramienta de salud. Yo soy médico, como dijiste vos, Carla, hace un rato. Ni un medicamento ni un fármaco cura a un paciente, ni un rayo X o un ultrasonido hace diagnóstico. Esos son instrumentos que están al servicio de los médicos, de los profesionales de la salud, para poder hacer terapéutica o para poder hacer diagnóstico. Del mismo modo, creemos que la telemedicina es una herramienta que está al servicio del profesional, que por sí solo no hace el trabajo que hace un médico, ni mucho menos. Lo único que hace es generar un vínculo de acceso para muchas más personas y para muchas más, de manera más rápida y de manera más ubicua. Como todo desarrollo e innovación, uno lo que tiene que tener, primero es no enamorarse de la tecnología, y si no, los invito a todos que chequeen en cada uno de sus celulares cuántas aplicaciones tienen que no usan, por ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como clave de éxito es identificar cuál es la dificultad que queremos resolver y a partir de ahí diseñar cuál es la solución, en este caso de telemedicina, que nos brinde más acceso, que llegue a mayor cantidad de gente. Y no solo por el hecho, que a veces puede ser porque esté de moda o a veces porque nos gusta, entrar en un desarrollo que termina no dando los resultados que pretendemos. Por eso decimos que tenemos que tener inteligencia para saber qué es lo que tenemos que hacer, sentido de la oportunidad para saber cuándo hay que hacerlo, y recién entonces la tecnología, que si se quiere es lo que ya lo ha desarrollado otro, la tecnología, y que las empresas de salud lo único que tienen que definir es que sea confiable, que tenga los márgenes de confidencialidad necesarios para que el paciente se sienta seguro y respetado en la práctica, que sean plataformas que hayan sido diseñadas para la telemedicina y no solo para la comunicación. La pandemia nos llevó a comunicarnos y a hacer telemedicina con cualquier herramienta y eso no es bueno. Realmente han nombrado una serie de desarrollos que están diseñados específicamente para hacer telemedicina. Y para terminar y dejarle lugar a mis colegas, lo que tenemos que pensar es que la telemedicina, como toda práctica médica, requiere de una triada y no solamente de la tecnología. Requiere del profesional, que es, si se quiere, el actor protagónico de esta película, es la persona más importante, el profesional de la salud, el que aporta ciencia y arte, la herramienta, que en este caso puede ser la plataforma de telemedicina, pero también el proceso, hay que definir el proceso de cómo se provee esta práctica y que nos determina cuáles son las buenas prácticas de uso de la telemedicina. O sea, no alcanza con tener una herramienta si no se tiene un profesional capacitado y si no se tiene definidas las buenas prácticas que le den éxito al uso de esa herramienta. Esas creo que son las claves del éxito. Clarísimo, doctor Barbagallo, le agradezco mucho. Qué importante resaltar el perderle el miedo a la tecnología. Creo que el ejemplo que da del teléfono es perfectamente atinado, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos términos como transformación digital, tecnología, consulta virtual, robot, cosas así, sobre todo cuando se trata de nuestra salud, ¿no? Yo hablo como paciente, pues hay dudas al respecto, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de maximizar el cuidado de la atención, pero hay que perderle el miedo a esta tecnología. Y si me permite, yo agregaría a los actores que usted mencionó, pues el paciente también, porque además de que, por supuesto, el médico debe saber cómo utilizar estas plataformas y debemos usar las plataformas correctas, pues del otro lado está el paciente, ¿no? Y aprovecho este pie de página para ir con la doctora Escobar. Y quisiera yo preguntarle, doctora, usted es la líder del Departamento de Telemedicina en la Fundación Valle de Lili. ¿Cuál ha sido la respuesta de los pacientes a las consultas médicas online, desde su punto de vista? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todo el equipo de Johnson & Johnson por esta invitación y a mis compañeros por darme la oportunidad de conocer sus experiencias y de apoyarnos. Yo soy médica total, o sea, es decir, hago una práctica clínica alrededor de la obstetricia en pacientes en condiciones muy graves y a partir de eso la Fundación Valle de Lili hace 2 años
generé un proyecto de telemedicina que trabaja en 3 áreas. Y yo creo que ahí es muy importante como conocer lo que los pacientes alcanzan a vivir desde esas 3 perspectivas que nosotros hemos instaurado. Y como paciente también, y como proveedora de servicios que para nuestro caso tenía un enfoque muy importante de reducción de mortalidad materna en todo el suroccidente colombiano como estrategia de la Fundación Valle de Lili, nosotros arrancamos haciendo teleexperticia. Y la teleexperticia es la telemedicina que hacemos entre hospitales. Allí arrancó todo nuestro proyecto. Y lo primero es la receptividad de las pacientes cuando en una zona rural o distal se sienten acompañados por médicos de instituciones de mayor complejidad que apoyan a sus médicos en los hospitales más pequeños de la región. Esa experiencia fue maravillosa, hemos tenido un impacto muy grande y los pacientes son los primeros en aceptar que esa posibilidad exista. Y digamos que en términos de lo que exige la ley para Colombia, todos los pacientes deben firmar un consentimiento informado. Entonces, la firma del consentimiento y la capacidad que ellos alcanzan a ver en esa primera modalidad de atención que fue la que nosotros instauramos fue súper importante. La segunda modalidad de atención que implementamos al salir la pandemia y llegar nosotros en este caos en el que nos veíamos al no poder los pacientes desplazarse, es que nosotros somos una institución de nivel 4 que maneja a unos pacientes de muy alta complejidad en la región, pacientes trasplantados, pacientes con enfermedades muy crónicas, pacientes con cáncer y poblaciones muy vulnerables. Entonces, arrancamos el proceso y cuando arrancamos dijimos, pues bueno, tendremos 1000 consultas, no sabíamos realmente hacia dónde íbamos. Llevamos 36,000 consultas atendidas en este periodo de pandemia, es un crecimiento vertiginoso y hemos recibido alrededor de 800, muestras de satisfacción de pacientes escritos, porque lo que los pacientes han sentido es que todo el esfuerzo alrededor de la telemedicina lo que pretende es no dejarlos solos, ¿sí? O sea, me están dando una oportunidad, me acerco a mis médicos, no me están abandonando en un momento de tanta situación tan difícil, y hemos tenido la oportunidad inclusive de acompañar situaciones muy complejas, pacientes de 93 años que tenían que hacer su conexión y nunca en su vida habían entrado a un correo. Entonces, detrás de esto viene una educación muy grande, un acompañamiento muy grande a los pacientes que ha sido un gran esfuerzo institucional. Y la tercera área que nosotros desarrollamos fue hacer teleurgencias en la pandemia, donde manejamos un modelo muy parecido a lo que hacen los hospitales de áreas COVID, no COVID, pacientes sintomáticos, respiratorios y no sintomáticos. Y en esa modalidad hemos atendido casi 2,000 pacientes que no tuvieron que venir, ¿sí? Y que pudieron mantener ese aislamiento, tomarse sus pruebas en casa, hacer su continuidad y solamente traer a la institución pacientes en condiciones menos graves. Eso obviamente le dio un beneficio a los pacientes. Hemos tenido también una cantidad muy grande de agradecimientos, pero sobre todo estas teleurgencias van acompañadas de un seguimiento por 14 días. Entonces, cuando usted llama 14 días a un paciente, pues ellos saben que usted lo está cuidando, ¿sí? Entonces, esa área fue muy, muy importante. Yo creo que nos sentimos inmensamente sorprendidos del alcance que tiene, de cómo los pacientes, sin la adopción de tecnología del proceso de educación, lo reciben de una manera muy agradable. No, y la verdad es que es un panorama muy alentador, ¿no? Hablábamos en alguno de nuestros webinars de retorno a cirugía en el papel tan fundamental que cubre ahora el proveer información, ¿no? Ninguna información que se dé está de más. Entonces creo que si el paciente ve que el médico está convencido, que la institución está convencida y habla sobre el tema de telemedicina o cualquier otra herramienta tecnológica que pueda apoyar, pues creo que la adopción va a ser aún mayor. Le agradezco mucho, doctora, compartirnos esto. Ingeniero Hernández, paso con usted. Como líder de We Company, y quiero que por favor pedirle que en unos breves 30 segundos nos platique qué hace We Company en el mercado mexicano, para que me pueda compartir cómo ha sido en su experiencia la adopción de la telemedicina en México y si han encontrado retos o dificultades particulares para esto. De acuerdo, Carla, pues muchas gracias antes que nada por la invitación, gracias al equipo de Johnson & Johnson. Y pues bueno, yo creo que de los países de la región, particularmente México, tenemos un retraso muy fuerte en materia de normalización de salud.
Como ya sabemos aquí, a diferencia de Colombia o Chile, donde el gobierno ha jugado un rol preponderante y ha puesto normas y reglas de participación entre financiadores y prestadores, aquí en México pues estamos bastante rezagados en ese aspecto. Entonces, pero bueno, realmente el tema del COVID vino aquí en México a forzar de alguna manera el uso de estas tecnologías y pues no hubo de otra más que hacerlo, ¿no? Bien decía mi abuelito que las cosas se hacen o por mucho amor a las cosas o por mucho temor a los castigos, ¿no? Entonces, pues aquí, pues en este caso muchos de los pacientes no querían ir a las consultas presenciales por temor al contagio. Sobre todo observamos mucho esto en pacientes crónicos, donde tenían que ir a la consulta general para seguimiento sí o sí. Y pues la autoridad tuvo que doblar las manos y empezar a implementar a la mala o a la fuerza, como decimos por acá, este tipo de estrategias donde pues tenía que ser a través de telemedios, las consultas de seguimiento para pacientes crónicos y demás. Entonces aquí en México pues nos tocó hacerlo de una forma express, muy acelerado, y pues particularmente nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con un gobierno estatal donde damos servicio a poco más de 5 millones de personas que recurrentemente solicitan estas consultas de seguimiento y de servicio. Entonces, pues como cambió la realidad, también es cierto que los hábitos y los comportamientos de las personas cambiaron también. Ya vimos que sí podemos hacer cosas a través de las plataformas, ya vimos que sí podemos utilizar nuestros celulares. También de las primeras estadísticas que han salido mencionan que cerca del 90% de las personas incrementamos nuestro uso de las plataformas tecnológicas por obvias razones, ¿no? Entonces, la medicina no es la excepción. Seguramente, como coincido con el doctor Barbagallo, sí va a haber que poner mucha normatividad, habrá que establecer para qué sirve, sí telemedicina, pero cómo, para qué cosas funciona, para qué cosas no. Y ahí vamos a tener que jugar un rol muy, muy importante, pues, todo el ecosistema. Y nosotros lo que hacemos en We Company es un ecosistema donde tenemos conectados a médicos, hospitales, a farmacias, a laboratorios de análisis clínicos, con pacientes y con compañías de seguros. Somos un ecosistema a través del cual los pacientes y las compañías de seguros pueden interactuar con los proveedores de salud de esa red para poder intercambiar productos y servicios. Entonces, pues bueno, pues a México nos tocó medio a la mala hacerlo, ¿no? Medio forzado el cambio, pero pues creo que pues tendremos que hacerlo como siempre, ¿no? Claro, hay que subirse a la ola, ¿no? Ya sea como que por un empujoncito o por iniciativa propia, ¿no? Pero creo que, como menciona el ingeniero Hernández, hay mucha oportunidad. Quiero compartirles algunas estadísticas de la encuesta de Global Health Intelligence, ¿no? En donde, por ejemplo, Chile es el país más avanzado en adopción de telemedicina en sus hospitales. El 68% de sus hospitales usa hoy telemedicina, a comparación, por ejemplo, de Argentina, que tiene el 26% de sus hospitales con telemedicina, o México, que tiene el 29% de sus hospitales con telemedicina. Creo que hay mucho trabajo que hacer ahí y el beneficio puede ser potencial, por supuesto, para todos los pacientes que estas instituciones atienden. Doctor Otero, quiero tomar esto como entrada para la pregunta que tengo para usted. Desde su punto de vista, ¿considera que la telemedicina es una opción para ampliar el acceso a la atención de los pacientes? Nuevamente, muy buenas noches, Carla, y buenas noches a todos los que nos escuchan. Agradecerle a Johnson y a Johnson por la invitación y a mis compañeros panelistas por estar hasta ahora conversando pues, de este tema tan interesante. Definitivamente sí, es decir, la telemedicina vino para quedarse. Como lo veíamos en la presentación inicial, llevamos muchos años trabajando en Colombia, digamos, a través de la normatividad se ha ido aumentando las posibilidades para que todos implementemos esa telemedicina. Nosotros hemos venido trabajando también desde hace varios años, desde las diferentes modalidades que también se planteaban al principio, pues la teleorientación, el teleapoyo y todo el tema de telemonitoreo. Y estos días pues de no movilidad, ¿cierto? Pues nos obligó a movernos aún más, a realmente generar una movilidad para esa no movilidad que no tenían hoy nuestros afiliados.
y la telemedicina pues tomó una relevancia muy importante en la compañía. Solo en la EPS de marzo a agosto hemos hecho 3.2 millones de teleconsultas, que incluyen teleorientaciones. Y en el 2019, en 12 meses, habíamos hecho 48.000 teleorientaciones y 2.000 atenciones prioritarias. Y eso ha significado una transformación del modelo operativo y ha llevado a que definitivamente podamos estar mucho más cerca de las personas. Y es muy importante para nosotros para poder entregar la estrategia, y ahí es donde quiero pues como centrarme en este tema de acceso. El acceso básicamente es importante como un atributo de la calidad y como un atributo para poder estar más cerca de las personas. Sin embargo, no es suficiente con ofrecer ese acceso, sino realmente con ofrecer un resultado, y nosotros estamos enfocados en entregar bienestar a las personas, y ese bienestar pues debe reflejarse en calidad de vida. La teleconsulta, la telemedicina, yo creo que puede ofrecer pues cada día mejor calidad de vida en la medida que hay megatendencias desde hace mucho tiempo muy claras hacia el urbanismo, en donde en el 2050 se espera que el 70% de la población esté urbanizada, vivan en ciudades. Y a veces cuando pensamos en teleconsulta solamente pensamos en llegar a sitios lejanos. Aquí, cuando estamos hablando de esa urbanización y de esas megaciudades, pues tenemos que pensar en cómo facilitarle la vida a la gente y darle mejor calidad de vida. Entonces, definitivamente requiere una transformación intensa en donde esta modalidad pues realmente se vaya fortaleciendo, y se vaya fortaleciendo pensando en esa gestión de riesgo, que es la estrategia que tenemos como compañía, y que realmente genere resultados en las personas, porque no puede ser solamente el acceder a un profesional, el acceder a un concepto médico, sino realmente debe llevar a que esa persona esté mejor, a que el entorno esté mejor. Y también si vemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que planteó la ONU para el 2030, hay casi 17 que hablan del impacto que necesitamos tener en estas megaciudades. Entonces necesitamos crear un ecosistema y no solamente pensar en la teleconsulta, sino cómo esa teleconsulta también conecta facilidades para que las personas pues puedan monitorearse y esa teleconsulta sea mucho más efectiva, ecosistemas en los que se pueda conectar con ayudas diagnósticas para que lleguen a la casa no solamente a través de estas vías digitales, sino a través de modelos domiciliarios, para que la experiencia de esa persona en el acceso realmente sea de punta a punta y sea una solución completa y que realmente le genere mejor calidad de vida. Completamente de acuerdo, doctor. Gracias por la participación. Aquí entra de nuevo en juego el término que usaba Tulio Oliveira al principio del webinar de la deslocalización del cuidado de la salud, ¿no? En donde tenemos que ya no esperar que el paciente venga, sino en pro de su calidad de vida, en pro de la atención adecuada y de la multiplicación de los recursos que tenemos, pues ir a donde está y proveer este tipo de atención, ¿no? Y todos los actores del ecosistema de salud deberíamos mirar hacia allá. Y considerando esto, doctor Barbagallo, quiero preguntarle, desde su perspectiva, ¿cuáles son las barreras regulatorias y legales más fuertes que ha visto para el desarrollo de la telemedicina en Latinoamérica? Bien, vos sabés que el dato que habías dado antes, que Argentina y México somos los que menos avance tenemos respecto de telemedicina, por desgracia ya lo tenía, digo por desgracia porque me toca mi país, y eso tiene que ver tiene que ver por varios motivos. El primero, por unas características geográficas y culturales. La Argentina es un país muy extenso, con lo cual estaría mejor indicada las herramientas de telemedicina, porque me permitiría llegar a mayor cantidad de gente, porque además, como decía el doctor recién, está muy mal distribuido, hay mucha gente urbana, casi el 75% de la población argentina está en 4 ciudades. O sea, con lo cual la telemedicina sería una excelente herramienta para mitigar esos focos de inequidad. No obstante eso,
además del Hospital Garrahan, que es uno de los máximos pioneros, que es un hospital pediátrico de referencia en la Argentina y pionero en telemedicina, los desarrollos de telemedicina han sido escasos y tuvieron mayor, le diría, en los últimos 5 años, y la pandemia, como siempre, explotó en todo el mundo el tema de la telemedicina. Ahora bien, nosotros no tenemos una regulación, si bien no es una práctica legal. Les comento que la Ley de Ejercicio Profesional de la Argentina es del año 1967. Es muy probable que todos los que están en la pantalla, salvo yo, no habían nacido. El hombre no había llegado a la luna, para que tengan una idea. Y la Ley de Ejercicio Profesional, entonces, imposible que en la Argentina se hablara de otra forma de atención que no sea la presencial. Veníamos trabajando en esto y logramos que durante la pandemia se promulgue en Argentina. Sabemos que en Uruguay pasó lo mismo al principio de la pandemia, pero ya iban más avanzados. Sabemos que Chile era un país que ya tenía bastante recorrido, que Colombia lo mismo. Pero logramos tener una ley marco que habilita no solo el uso de las plataformas de teleasistencia, sino de las recetas electrónicas. Nos queda mucho recorrido porque la Argentina tiene un problema para este tema, que es un país federal. Entonces, al ser un país federal, cada distrito tiene una legislación propia. Es como pasa en Estados Unidos, cada estado tiene su propia legislación. Entonces, cada distrito de la Argentina tiene 24 provincias y cada una emite su matrícula. Entonces, la atención a través de las distintas provincias, en principio, se dificulta por una falta de regulación, porque el médico o el profesional que está habilitado en un distrito no podría estar habilitado en otro, y todavía no tenemos resuelto cuál es la jurisdicción en la cual se realiza la práctica. Dicen los abogados que es generalmente donde se causa el efecto, o sea, que es donde está el paciente. Y el segundo tema es la interoperabilidad, que es cómo se hablan los distintos sistemas entre sí. Pero eso sería más una dificultad tecnológica. Desde el punto de vista regulatorio, tenemos una regulación marco y falta ahora todo el tema de la interjurisdiccionalidad, que les decía al principio, que es un gran problema que va a acarrear una importante discusión, y que ya algunos países, pero los países unitarios, como puede ser Chile o Uruguay, que tienen centralizada la gestión sanitaria en su gobierno central, es un poco más sencillo que en gobiernos que tienen descentralizada en sus provincias, y esa creo que es la principal barrera regulatoria que tiene la Argentina. Igual creo que, además de la barrera, permitime, Carla, que lo agregue, además de la barrera regulatoria que se resuelve con una ley, la más difícil de todas es la barrera cultural. Es que todos aceptemos que esta es una nueva forma, que suma, que se complementa, que no reemplaza, digo, para que perder el miedo tanto en profesionales como en pacientes, que esto no viene a reemplazar una forma de hacer medicina, porque cuando apareció el estetoscopio también revolucionó la forma de revisar a los pacientes, y era interponer una tecnología entre el cuerpo del paciente y el oído del médico, hasta que eso se superó. Y hoy ya hay estetoscopios que a través de Bluetooth transmiten desde una nave espacial a la Tierra. Entonces creo que hay todo también un tiempo de superar estas barreras culturales, quizá más dificultosas que las barreras regulatorias. Completamente de acuerdo. Muchas gracias, doctor Barbagallo. Mucho que hacer en tema de avance, en tema de ponernos al corriente, sobre todo con este empujón que nos ha dado la pandemia al respecto de estas nuevas tecnologías, ¿no? Ingeniero Hernández, sigo con usted. En la encuesta que hicimos en Latinoamérica con nuestros clientes profesionales de la salud, los datos arrojaron que el 58% de ellos están haciendo telemedicina a través de plataformas populares, digamos, no especialmente desarrolladas para este fin, ¿no? Le hace a lo mejor un chat de video a través de WhatsApp o algo así. El 24% de los que usan telemedicina lo hacen a través de plataformas oficiales. Entonces, escuchando un poquito estos datos, yo quiero preguntarle, desde la perspectiva de un proveedor de este servicio, desde el punto de vista tecnológico, ¿con qué funcionalidades debe contar un programa de telemedicina para que logre brindar esta atención integral?
Sí, pues hay el mundo ideal, la realidad, Carla, el mundo ideal donde podría haber gente usando wearables, usando relojes inteligentes, mandando datos biométricos a través de protocolos de interoperabilidad, como platicaba el doctor Barbagallo, a través de plataformas para que el médico pueda estar supervisando y todo esto, ¿no? Pero yo creo que lo mínimo indispensable que debe de tener o de contar una plataforma tecnológica es, por supuesto, un medio de comunicación seguro. Es decir, que el vehículo de transporte de video y de imágenes sea seguro y sea confidencial, porque hay que recordar que son datos muy sensibles. Yo creo que de los datos personales son los datos más sensibles, más que los financieros inclusive. Entonces creo que el medio es algo importante, ¿no? Tiene que ser un medio seguro. Por eso es que los FaceTimes o los Google Meets o los Zoom inclusive, pues no son recomendados idóneamente para estos fines. Por otro lado, del lado del prestador de servicios, es decir, del lado del médico que está dando la teleconsulta o la asistencia, sería fundamental que existiera un expediente clínico electrónico mínimo del paciente para que pudiera saber las alergias del paciente, del historial médico con el que cuenta y no vaya a tener una mala práctica. Yo digo, ya que no tiene el paciente en físico, pues sí sería muy valioso que la herramienta pudiera tener un expediente clínico de la persona. En el sentido ideal también sería indispensable o deseable que se contara con herramientas de receta electrónica, es decir, que al terminar la consulta, si es algún medicamento que la legislación local permite, se puede enviar, porque aquí, por ejemplo, en México no se puede hacer la prescripción todavía de psicotrópicos ni de antibióticos a través de medios electrónicos, pero sí sería fundamental que si es un medicamento OTC o de venta libre, se pudiera enviar la receta con la dosificación, la posología, para que el paciente lo recibiera en su correo electrónico o en alguna aplicación que tuviera el paciente para poder hacer esta recepción. Y por supuesto, que este evento médico, que este acto médico, se pueda integrar a través de mecanismos de interoperabilidad con el expediente clínico de la persona. Porque como sabrán, a lo mejor los amigos de Colombia no entienden esto porque sí tienen bastante avance con su ley 100, y con los RIPS, ¿no? Pero aquí en México no tenemos nada de eso. Nuestra historia clínica tristemente está durmiendo en un cajón de los médicos o en un archivo muerto. Entonces los mexicanos tristemente pues nos tenemos que andar persiguiendo nuestra información y estando agrupándola, y dependemos mucho de las memorias de nuestras mamás que nos digan en qué momento nos enfermamos de sarampión o de alguno de esos diagnósticos. Entonces, idóneamente, Carla, yo creo que sería lo mínimo indispensable, que el medio sea seguro, que se cuente con un expediente clínico del lado de la prestación y que este acto médico se integre también al expediente personal del individuo para que forme parte integral de su expediente personal de salud. Idóneamente, pues ya platicábamos, ¿no? Que tengan wearables o que se pueda estar... pero digo, eso ya es too much para nuestra región todavía, ¿no? Tristemente también. Sí, como devices que permitan el monitoreo continuo, ¿no? Para ciertas enfermedades o ciertos cuidados crónicos que necesite el paciente. Pero de acuerdo, ingeniero Hernández, muchísimas gracias. Gracias. Doctor Escobar, voy con usted. Y en esta misma línea que nos platicaba el ingeniero Hernández, ¿cómo cree usted que será la evolución de la telemedicina y en qué campos considera habrá oportunidad de avance? Nos platicaban los 3 pilares donde han tenido ya ustedes injerencia o acción, que son muy buenos, pero de aquí en un futuro, ¿qué especialidades van a ser las que más se puedan trabajar a través de telemedicina? ¿Qué campos considera que tendrán una mayor oportunidad de avance? Hola, bueno, digamos que eso va a depender muchísimo la capacidad de avance, primero, de los diferentes modelos de atención que se ven en cada uno de los pacientes, o sea, de los países. Es muy difícil pensar en una unificación de conceptos, e inclusive hay evidencia en este momento publicada después de la pandemia en países que tienen un mayor adelanto, donde se muestra que inicialmente tenemos esta apertura y esta salida, digamos, a la presencialidad, caen las teleconsultas y caen los modelos, y en este momento, después de que se presente, lo que viene ahora es una fase de estabilización, donde nosotros creemos
¿sí? Y organicemos los modelos de atención sobre los cuales vamos a centrar la telemedicina, que dependerán en cada país y en cada región de la capacidad instalada frente a la regulación y a las opciones tecnológicas que se tengan, pero también dependerá en gran medida de la capacidad instalada de las instituciones que van a prestar los modelos de telemedicina. Y le doy un ejemplo, nosotros tenemos en este momento 65 especialidades habilitadas para telemedicina. En términos generales, usted podría atender cualquier cantidad de condiciones, pero cada una de las especialidades, de acuerdo a la experiencia que hemos vivido, está generando ejemplos, modelos de telerehabilitación pulmonar para pacientes, por ejemplo, de neumología, telemonitoreo, que es hacia donde yo creo que vamos, y es un poquito lo que estamos hablando, es el futuro va a ser tener la capacidad de modelar esas condiciones dentro o vigilar esas condiciones de los pacientes sin tener que tener esa presencialidad y abaratando los costos del sistema para disminuir aquellas hospitalizaciones que también está probado que funciona. Entonces creo que va a depender muchísimo de esa capacidad instalada y de esos adelantos. Y desde el punto de vista que creo que es hacia donde vamos, el punto más claro va a ser el fortalecimiento de los servicios de telemedicina en prestadores o en aseguradores o en instituciones de salud que hemos decidido apostarle, y eso incluye que usted tenga muy clara cuáles son esas políticas de atención. Nosotros arrancamos esto sin enseñarle, sin que ningún médico tomara el más mínimo modelo de cómo tiene que hablar al frente de una cámara, sino préntese, abra y arranque, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer en este momento un modelo de educación a pacientes, a médicos, al asegurador, y creo que el punto más importante es centrar la atención de la medicina en donde el foco sea realmente el paciente. Entonces necesitamos establecer que lo que hemos hecho es seguro, necesitamos generar una serie de medidas e indicadores clínicos en estos grupos vulnerables. Nosotros lo estamos haciendo ahorita con psiquiatría, pediatría, las pacientes obstétricas, los pacientes de trasplante de médulas. Primero, medir que es seguro lo que estamos haciendo. Segundo, tenemos que necesariamente en cada país definir que esto es costo efectivo, y eso es muy importante para los aseguradores porque no podemos seguir pidiendo autoríceme teleconsultas si yo no estoy midiendo esto en un modelo macro. Y lo tercero es muy importante, es la conectividad y la automatización de los procesos. Muchos empezamos dentro de lo que teníamos, entonces nos va a tocar hacer el perfeccionamiento de todo ese proyecto para generar alianzas. Yo creo que el aprendizaje de lo que cada uno de nosotros está haciendo acá, pues al final va a tener que dar unas alianzas en algo que se llama innovación en salud global, que creo que es lo que al final estamos buscando. No, definitivamente, creo que igual es parte de la ola a la que nos tenemos que subir, la innovación abierta, ¿no? En donde hay que abrir las puertas y aprender a escuchar y aprender a compartir y maximizar las ventajas y las fortalezas de la gente que nos rodea, ¿no? Hablando de instituciones y todos los actores del sector salud. Muchas gracias, doctora. Para cerrar nuestro panel, doctor Otero, voy con usted. Desde su perspectiva de pagador, que es una muy diferente a la que hemos estado escuchando como instituciones de salud o creador de plataformas de telemedicina, desde su perspectiva como pagador, ¿cuáles cree usted que son las ventajas de la telemedicina? Y luego de la pandemia, ¿considera que la teleconsulta continuará como una forma de atención médica? Carla, gracias por la pregunta. A ver, mira, yo quiero hablar de las ventajas sobre lo que vivimos en la pandemia. Y desde el principio hicimos una declaración como compañía que fue proteger la vida. Y creamos un modelo de gestión de riesgo para poder acompañar a las personas en sus necesidades, y por eso desarrollamos y aumentamos pues la velocidad que traíamos para poder tener toda la atención virtual, todo este modelo de telemedicina, en donde la idea era ofrecer un canal abierto para que las personas consultaran de manera oportuna, pudiéramos hacer una clasificación adecuada del riesgo a través de una integración con una herramienta analítica que nos permitía priorizar y definir de acuerdo al riesgo de las personas cuál era el mejor modelo de gestión para poder ir monitoreando ese curso de la enfermedad, pero sobre todo para podernos anticipar. Y creamos un modelo de gestión domiciliaria en el que, dependiendo del riesgo del paciente, le entregamos oxímetros a los pacientes.
Y a través de esa oximetría y de una integración que hicimos entre esa atención virtual con personas y con bots, hacíamos un seguimiento diario que nos permitía ir evaluando esos pacientes cómo se iban comportando en ese curso normal de la enfermedad. Y con eso pues logramos evitar y anticiparnos a través de entender ese riesgo y utilizar herramientas como el oxígeno y algunas otras terapias medicamentosas para evitar que ese paciente se complicara y pudiera llegar de pronto a una hospitalización, a una UCI o a la mortalidad. Entonces, definitivamente, si no hubiéramos tenido todas estas herramientas, pero muy acompañadas de un modelo de gestión y de una estrategia absolutamente clara, pues no hubiéramos podido lograr los resultados que hemos venido teniendo como Sura, en donde en el país la letalidad del COVID ha sido más o menos del 3.8% y en Sura es del 0.8%. Y es gracias a que toda esta tecnología, toda esta teleconsulta acompañó todo ese modelo de gestión. Entonces, definitivamente las ventajas pues se ven en ese resultado y en ese impacto que se genera sobre las personas. Y pues con este caso pues quiero dejar más claro aún pues las ventajas que puede tener la telemedicina para realmente transformar los resultados en salud. Y desde el punto de vista de si bien pues para quedarse, claro que sí, es decir, y nosotros ya lo teníamos dentro del plan estratégico y hoy pues es una modalidad que empezamos ya digamos, a potencializar y también lo que queremos es entender qué personas son susceptibles de, porque también es a través de ese ingreso de los pacientes poder hacer una evaluación que permita tener claro qué personas sí son susceptibles de ser atendidas por la presencial y por la virtualidad o por teleconsulta y qué personas definitivamente vamos a tener que seguir manteniendo en la presencialidad. Entonces en eso es que estamos hoy trabajando muy duro, en tener esa claridad para poder direccionar de manera adecuada a las personas y no todo tiene que ser teleconsulta, pero sí es encontrar un equilibrio entre esa teleconsulta y cada vez irla fortaleciendo más y ya tenemos unas metas que nos hemos puesto de esa atención virtual o de esa teleconsulta. Pero repito, enfocado en que realmente se den los resultados en las personas y que podamos hacer la gestión de riesgo que esperamos, que es lo más importante. Definitivamente, doctor, muchas gracias. El tema de teletriage que mencionaba Margarita al inicio, ¿no? ¿Qué pacientes sí, qué pacientes no? ¿Para qué tipo de enfermedades, de padecimientos, para cuáles no? El tema de trabajar la regulación desde nuestros gobiernos, pero con la responsabilidad de actores de salud que nosotros tenemos también, pues empujar desde nuestra trinchera y hacer el siguiente, el esfuerzo continuo de comunicación para nuestros profesionales de la salud, para nuestros pacientes, que al final son el centro de todo el movimiento que hacemos en todo este esfuerzo de acceso que la telemedicina ha traído a nuestras geografías, ¿no? Les agradezco muchísimo compartir su visión, sus experiencias, sus opiniones con nosotros. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Le agradezco también a toda la audiencia que nos acompaña. Y para cerrar ya el evento de hoy, voy a dar la palabra de nuevo a nuestro vicepresidente de Medical Devices de la región sur, en la TAM, Tulio Oliveira, para que nos ayude con un mensaje de cierre y de despedida. Muchas gracias, Carla. Adelante, Tulio. Gracias. Primero yo quiero agradecer a los panelistas, a Margarita, doctor Barbagallo, al ingeniero Hernández, al doctor Otero y a doctora María Fernanda Escobar por compartir sus experiencias, por ayudar con insights importantes y compartir las dificultades y cómo encontrar los caminos para seguir avanzando y felicitarlos por los esfuerzos de liderazgo en crear esas condiciones del cuidado digital, que es el tema que elegimos para hoy, ¿no? Me voy con el mensaje de que son 60 años, ¿no? Escuchamos que se desarrolla el concepto de lo que llamamos telemedicina, pero por supuesto estamos mucho mejor posicionados hoy para romper la barrera tecnológica, así como también la barrera cultural que comentaba el doctor Barbagallo del desafío que es, ¿no? Escuché mucho del ecosistema,
¿no? Y me alegra mucho mirar distintos stakeholders, cada uno de su lugar, de su práctica, de su posición, y cómo todo eso debería integrarse, ¿no? Desde el desarrollo tecnológico adecuado realmente a telemedicina, la normativa, regulación, procesos, capacitación de los profesionales de la salud, y por fin ese compromiso que escuché también más de una vez del doctor Otero de los resultados, ¿no? No fin del día hay que impactar positivamente a los pacientes, así que, bueno, el Johnson Johnson, espero que tenga sido productivo la discusión, refuerzo que nosotros seguimos creyendo que la colaboración y la innovación son la clave, ¿no? Del desarrollo, de la transformación, y agradezco a todos otra vez por la presencia, por el interés, y sigamos colaborando juntos para desarrollar un sistema más robusto. Así que buenas noches y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias.